Como ¿Grabar? les decía entonces, sí. Como les decía entonces, se titula Análisis económico de las lesiones no intencionales. ¿Ustedes se imaginan cuál es una lesión no intencional? ¿Cuál sería la diferencia entre intencional y no intencional? ¿Se imaginan cuáles pueden ser las lesiones intencionales? Las no intencionales están vinculadas con que la causa es un accidente. O sea que la persona que es la responsable de la lesión no quiso lastimar a otro, ¿sí? Entonces me parece que por deducción podemos imaginarnos cuál sería una lesión intencional que vemos día a día en las noticias. Un asesinato, un suicidio. Perfecto, perfecto. Un asesinato, un suicidio, perfecto. Esas lesiones, las que acaban de mencionar las compañeras, no son las que vamos a tener en cuenta, ¿no, Euge? Tal cual. Solamente nos vamos... Bueno, de hecho, esta clase hace varios años solamente trataba de un tipo de lesión, que eran los accidentes de tránsito, pero sin embargo las lesiones no intencionales incluyen todas estas que nosotros le pusimos acá en dibujitos. Los accidentes de tránsito, pero también las caídas, el ahogamiento, quemaduras, las intoxicaciones, y por eso nos pareció importante aplicar estos contenidos o este marco teórico a las otras lesiones no intencionales que también son relevantes por los motivos que vamos a contarles hoy, ¿sí? Y no quedarnos solamente con los accidentes de tránsito. Pero sepan que existen todos estos tipos de lesiones no intencionales donde, por definición, no hubo una intención de generar daño. Sin embargo, el que lo genera, por acción o por omisión, es responsable, ¿sí? Claro, eso que les está mencionando Eugenia es muy importante. No se me vuelve... Ahí está. Porque si bien no fue intencional, sí tiene una responsabilidad, ¿no? Por eso los controles de alcoholemia, para evitar esas consecuencias que podría ocurrir en la medida que se diera un accidente de tránsito. Y la forma en que se le adjudica esta responsabilidad, digamos, a la persona que fue responsable de la lesión no intencional, muchas veces está medida con una compensación financiera. Ustedes seguramente conocerán un montón de hechos de accidentes de tránsito, incluso de accidentes laborales, tal vez tienen algún caso cercano, donde el responsable, que si es una institución o un empleador será esa empresa, pero si es un accidente de tránsito será una persona, tiene que pagar a la víctima estos costos relacionados con la lesión. Y en esos costos es donde entran diferentes prestaciones, porque uno se imagina las facturas médicas, pero también están los salarios perdidos, esa pérdida de productividad laboral, o muchas otras cuestiones que se cuantifican monetariamente. Uno puede preguntarse, ¿cuál es el costo de una vida? Bueno, hay toda una discusión, y es una discusión legal. ¿Cuál es el valor de una vida? Y ahí entran en juego un montón de disciplinas, pero finalmente hay que aplicarle algún tipo de carga económica a esa vida, ¿sí? ¿Cuánto vale esa vida? Eso pasa en accidentes de tránsito, ya le digo, en accidentes laborales que podrían ocasionar la mortalidad de la persona. Sí, o cuánto vale, por ejemplo, una discapacidad. Imagínense la complejidad del grupo interdisciplinario que tiene que valorar eso, ¿no? ¿Cuánto hay que pagarle a una persona por la discapacidad generada por un accidente, por una lesión no intencional, ¿no? Me parece que es hasta más difícil que valorar la pérdida de una vida. Sí. Háganme acordar después que les voy a contar mi caso personal de un accidente yendo a trabajar para que ustedes tomen conciencia de toda la burocracia que hay atrás y todo el papelerío que implica estimar el costo de una, no es discapacidad, pero es una pérdida de funcionalidad de una parte del cuerpo. Bueno, entonces los distintos tipos de lesiones no intencionales,
por lo que venimos diciendo, le generan una carga económica al sistema de salud, a las familias, a las aseguradoras. Y las lesiones que vamos a ver hoy tienen que ver con los accidentes de tránsito, con las caídas y con los accidentes laborales. ¿Qué es un accidente de tránsito? Bueno, es una coalición en el que participa al menos un vehículo en movimiento, ¿sí? Se tiene que producir en la vía pública, o sea, si ustedes chocan adentro del patio de la casa, no sé si es un accidente de tránsito, pareciera que no, porque no está en la vía pública. Y tenemos accidentes sin lesiones, donde nadie sufre un traumatismo, hay lesiones donde alguien sufre y hay mortales, ¿sí? En el caso de las Con respecto caídas... a, perdón, con respecto a la diapositiva, a la anterior, nosotros vamos a hablar frecuentemente cuando hablemos de costos de enfermedades de carga económica, ¿no? La carga económica que tienen que soportar los distintos actores del sistema de salud de la sociedad. Bueno, con carga económica vamos a estar haciendo siempre referencia a costos, ¿sí? Eso como para aclarar. Perfecto. Bueno, entonces describimos qué es un accidente de tránsito. Una caída es un acontecimiento también involuntario que hace perder el equilibrio y da el cuerpo contra algún tipo de superficie. Y estas lesiones pueden ser mortales. Todas las lesiones pueden terminar en la mortalidad del paciente, del individuo. Y después tenemos las lesiones por accidentes laborales, que también es un acontecimiento no deseado que puede interrumpir el proceso de trabajo. Suele ocurrir yendo al trabajo o en relación, o sea, yendo, volviendo en el trabajo o en relación al trabajo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense una persona que trabaja, no sé, en una imprenta, en una papelera y que termina teniendo con el correr de los años, no sé, plomo en sangre, por decir. Entonces, no es un accidente, no es una lesión que ocurrió en el trabajo, pero sí está en relación con el trabajo, ¿sí? Se le detecta una pérdida de estado de salud por su relación con el tipo de trabajo. O imagínense los trabajadores rurales que están expuestos al uso de agroquímicos que se utilizan para matar las malezas o para mejorar la calidad del cultivo. Imagínense que a lo largo de su trabajo, de su vida laboral, termina teniendo, no sé, algún tipo de enfermedad, por ejemplo, un cáncer, o la esposa puede tener un hijo con malformaciones, puede tener un bebé con malformaciones, entonces no le pasó trabajando, pero sí es una lesión causada por su relación con el trabajo. Y se espera es como que cada, perdón, sí, sí. es como que cada trabajo después tiene como asociado algún tipo de enfermedad o de problema de salud. Por ejemplo, a los docentes de la universidad, cuando nos hacen estudios no preocupacionales, pero sí de seguridad laboral, hay como, además de todos los estudios médicos que nos hacen, hay como un set de preguntas referidos al uso de las cuerdas vocales, o si uno se cansa cuando habla, ¿no? Entonces es como que cada profesión o cada actividad laboral tiene vinculado, de acuerdo a la epidemiología de las mismas, algún tipo de enfermedad o de problema de salud. Claro, en el ambiente médico, no sé si ustedes escucharon alguna vez hablar del síndrome de burnout, que es como un tipo de estrés que terminan teniendo los médicos. Lo pusieron como un antecedente los emergentólogos que pedían que las guardias, en vez de ser de 8 horas o 12 horas, no sé cómo son el resto de las especialidades, sea de 6, y pusieron como antecedente esto, ¿no? Estas lesiones que podían sufrir por relación con su trabajo. Las enfermeras suelen tener algunos problemas en sus articulaciones por el movimiento de pacientes, por mover pesos, ¿no? Personas con mucho peso. Quienes hacen la higiene, había todo un estudio que demostraba que tenían muchos problemas en los huesos de las manos y las muñecas, las que se dedican a limpiar las instituciones de salud por el retorcer del trapo y de las diferentes formas de tomar el trapo, básicamente, con el que se limpiaba, pero bueno, eran torsiones de sus manos.
Pero bueno, en general, la OIT analiza este tipo de lesiones y se consideran que podrían ser evitables muchas de estas lesiones, con lo cual se trabaja mucho en seguridad e higiene. Ustedes habrán escuchado que hay controles en muchos empleos, o debería haberlo, de la Secretaría, que depende de los niveles locales de gobierno, de la seguridad e higiene del lugar. Entonces, en estos casos no es culpa de la mala suerte, como podría tal vez ser una caída si la persona, no sé, está teniendo mala visión o mala audición, no es mala suerte, sino que tienen que ver con condiciones que pudieron ser evitadas. Bueno, entonces nos importa ver cuál es esta carga económica que tiene la sociedad de todas estas lesiones. Bueno, vamos a repasar un poquito qué sabemos de los accidentes de tránsito. Esto es muy poquitito, chicos. La verdad que antes esto se los contábamos con mayor detalle, pero lo que tienen que saber de los accidentes de tránsito, y hoy lo comparé con las muertes actuales por coronavirus y me quedé sorprendida. Los accidentes de tránsito son sin lugar a dudas, una de las principales causas de muerte en todos los niveles de análisis, a nivel mundial, a nivel regional, en Argentina, a nivel local de Bahía Blanca, y en el 2010 fue la 8ª causa de muerte, ¿no? Y lo que se sabe es que cada año mueren 1.25 millones de personas. Hoy me fijaba y por coronavirus, en lo que viene acumulado desde que inició la pandemia, vamos 1.30 millones de personas, como para hacer una comparación, ¿no? La relevancia que tienen esta problemática, este problema de salud. Ahí no puedo ver, pero bueno, esas son las personas que mueren, pero mucha cantidad, entre 20 millones y 50 millones, sufren traumatismos que no les generan muerte, pero sin embargo una proporción considerable de esa cantidad de personas alrededor del mundo quedan con algún nivel de discapacidad, ¿sí? Y si bien, otro dato importante para que tengan en cuenta, es que si bien la cantidad de muertes se empezó a estabilizar entre el año 2000 y el año 2010, y esto está vinculado con las medidas de prevención de los accidentes que han implementado los distintos países, se estima que para el 2030 pase de ser la 8ª a la 7ª causa de mortalidad, ¿no? Es un problema de salud súper relevante, y otra de las características que tienen es el grupo etario en el cual se concentran las muertes por accidente de tránsito, que como pueden ver en este gráfico, es la población joven, ¿no? En el grupo etario de 15 a 29 años, las lesiones por accidente de tránsito constituyen la o la causa principal de muerte en este grupo. Bueno, con respecto a ese grupo etario, ¿por qué es tan importante fijarnos quiénes son los que terminan sufriendo estos traumatismos? Porque en ese grupo etario estarían iniciándose en la edad económicamente activa, ¿sí? La edad en la que uno habitualmente trabaja es entre los 15, 16, 17 años y los 65 años, con lo cual tener una pérdida de recursos humanos laborables, como muestran estas tablas, es muy significativo para las economías, ¿sí? Lamentablemente es feo hablar digamos, de cuánto cuesta una vida, pero si lo tenemos que hacer, porque de hecho en algún momento las compañías aseguradoras tienen que hacerlo cuando en un accidente de tránsito hay una persona fallecida, no tiene la misma carga una persona de la 4ª edad o de la 3ª edad con respecto a una persona que tenía 40, 50 años por delante para vivir, si lo comparamos con la esperanza de vida al nacer promedio de donde estaba esa persona, ¿sí? Y esta diapositiva lo que muestra con estos datos es que gran parte de las muertes, fíjense, el 90% se producen en los países de ingresos bajos y medios.
Es decir, aquellos que tienen menos riqueza relativa, aquellos que tienen peores condiciones de vida, son los que soportan esta mayor carga de mortalidad por accidentes de tránsito. Aunque tienen la mitad de los vehículos del mundo, ¿sí? O sea, estos grupos de países tienen en proporción la cantidad de vehículos proporcional, digamos, en relación al mundo. Tienen la mitad, la otra mitad lo tendrán los países de ingresos medios, altos y altos. Sin embargo, cargan con un alto porcentaje de las muertes. ¿Por qué les parece que puede ser que haya más muertes por accidentes de tránsito en estos países? ¿Cuál les parece que puede ser la causa? La falta de políticas de seguridad vial. Sí, esa es una causa. Esa También es una la falta de causa. inversión. ¿Cómo me decís, Lourdes? La falta de inversión. La falta de inversión en rutas, por ejemplo, ¿no? Muchas veces hemos escuchado que en Argentina el alto índice de mortalidad o la alta tasa de mortalidad cada tantos mil habitantes tiene que ver con la calidad de las rutas. ¿Y qué otra variable ustedes mirarían para pensar por qué tenemos tantos accidentes? ¿Qué es lo que parece que podría estar faltando en nuestra población? Porque uno lo ve a diario cuando sale a la calle. Educación vial. Sí, Celina, exacto, Celina, la educación. Vial y en términos generales, de respeto por el otro, de respeto de reglas, ¿sí? Si alguno de ustedes conoció algún país más desarrollado, no es mi caso, pero sí me han comentado que cuando uno viaja por determinados países, las reglas de tránsito se respetan a rajatabla y no es lo que vemos por ahí en los países menos desarrollados. Bueno, y la mitad... Sí, que esta diferencia que Neve les menciona entre países, hasta la podemos ver en Argentina entre provincias, ¿no? Entre provincias que tienen distinto grado de desarrollo o distinto nivel de inversión en infraestructura de rutas. También vamos a poder encontrar esas diferencias adentro de nuestro país. Sí, es así. Bueno, el tema es que un accidente de tránsito tiene múltiples costos. Imagínense desde que se produce el accidente. Imagínense que ustedes van por la calle, se produce un accidente, un auto atropella una bicicleta. A partir de ese momento, imagínense toda la secuencia de situaciones que generan un costo. El llamado a la ambulancia, la llegada de la ambulancia, el costo de la ambulancia, el costo de la gente que se queda detenida, que iba a trabajar pero no pudo llegar al trabajo porque está detenida por este accidente de tránsito, la fuerza policial que se pone al servicio de este acontecimiento. Imagínense, bueno, se lo traslada, supongamos, al ciclista, todos los costos que tienen que ver con la atención del ciclista en el sistema de salud, entra por guardia, emergencia, una cirugía, una prótesis. Los padres, la familia que se tiene que trasladar, dejar de trabajar para cuidarlo. ¿Qué otros costos se imaginan? Llevamos el ciclista al hospital, tuvimos todos los gastos que tienen que ver con la atención de la salud. ¿Y qué otros costos generó esa coalición? Imagínense una esquina, un auto que atropelló a un ciclista y después tiró un árbol o no sé, o estropeó el frente de una vivienda. Costos emocionales. Bueno, ni hablar, Luz, los costos emocionales, la tristeza, ni hablar si hablamos de una persona joven o no, pero que termina con algún tipo de lesión que no puede revertir. Los costos, nosotros ahora le vamos a llamar esos costos intangibles más adelante. Sí, Luana. No, que iba a decir que otro costo puede ser que si el ciclista estaba en edad económicamente activa no va a poder trabajar. Y también si chocó en una casa, también incluiría los costos de la casa que no sé si tuvo algún daño porque fue chocada. Perfecto, Luana, perfecto. Todo lo que acabas de decir son todos los costos que vamos a hablar ahora. Ese ciclista que tal vez después se cambiaba y se iba a trabajar, ya no va a trabajar. Los padres que estaban trabajando dejan de trabajar. Esa casa que se le estropeó el frente, hay que repararla. ¿Y qué más interviene? Porque cuando pasa todo esto, ¿qué es lo que te piden, por ejemplo, al que iba manejando? ¿Qué le van a pedir? ¿El carnet de conducir y qué más? El seguro. El seguro, Leila, muy bien. Entonces, ahí interviene la compañía aseguradora, ¿sí? Va a venir un perito, va a sacar fotos. Todos esos costos son todos costos de la misma lesión no intencional. Bueno, más o menos se habla que este problema gasta el 3% del PBI.
¿Ustedes tienen idea cuánto del PBI significan, por ejemplo, las asignaciones universales por hijo? ¿Escucharon hablar de las AUH, las asignaciones universales por hijo que le dan a la mamá que tiene un niño o a la mujer embarazada? Sí, sí. Bueno, todas las asignaciones universales, la última vez que miré ese dato, representaban el 1,5% del PBI, del Producto Bruto Interno del país. Los accidentes de tránsito se llevan el 3%, o sea, si los evitamos podríamos dar el doble de asignaciones universales o cualquier otro tipo de inversión que uno quisiera hacer en salud, en, no sé, en lo que quieran, pero para que tengan una idea de la magnitud. Todo el tiempo hablamos de cuánto cuestan las asignaciones universales, que es una prestación, una protección social universal para todos los niños, mujeres embarazadas. Parece que hablamos de muchísima plata. Bueno, los costos de los accidentes son el doble de eso. Bueno, y el otro gran problema que tienen los accidentes de tránsito es que en general, como les dijimos recién en unas diapositivas anteriores, como el mayor peso lo tienen los países pobres, adentro de los países, al interior del país, lo tienen las personas más vulnerables. ¿Por qué será? ¿Ustedes qué tipo de accidentes ven todos los días en los diarios, en la calle? ¿Quiénes se accidentan principalmente? ¿Motociclistas? ¿Qué tipo de vehículos? Las motos. Las Las motos. motocicletas. Exacto. Son los usuarios, Las estaba en una diapo anterior, ¿no? Son utilizan las personas a nivel mundial, son los usuarios más vulnerables de la vía pública. Claro. Ahí están las víctimas mortales, la mitad de las víctimas mortales en el mundo son motociclistas, peatones y ciclistas, ¿sí? Claro. Eso un poco Claro. explica que el 90% de las muertes se concentren en países de ingresos bajos o de ingresos medios bajos, por el hecho de que gran parte de la movilidad se realiza en este tipo de medio de transporte. Exacto. Entonces, y además de eso, de que son las personas más vulnerables, sea el nivel socioeconómico del país que estemos hablando, el nivel de ingresos, también ocurre que en muchos casos son jefes de familia, son el único sostén del hogar. Entonces, en muchos casos, un accidente de tránsito lo que hace es dejar una pérdida total de ingresos para el hogar, deja sin ingresos a un hogar. Esto lo que nos está diciendo es que si uno interviene en este tipo de políticas de prevención, va a tener un gran impacto en la distribución del ingreso. La distribución del ingreso es cómo se distribuye la riqueza de un país, de una provincia, de una región, entre sus habitantes. Capaz que ustedes alguna vez han escuchado hablar que la distribución del ingreso en general es muy inequitativa. O sea que muchos tienen poco y pocos tienen mucho. O que hay mucha diferencia entre los que más tienen y los que menos tienen. Si uno interviene con este tipo de políticas de prevención para revertir este tipo de accidentes, uno termina financiando una política pro pobre, ¿sí? Termina ayudando en mayor medida a los de menores ingresos, porque está ayudando a evitar muertes o discapacidades en las personas más vulnerables. Bueno, con respecto a los servicios que entran en juego cuando uno ve un accidente de tránsito, son las áreas de emergencia, terapia intensiva, servicios quirúrgicos, diagnóstico por imágenes, y son los servicios que más impactan en los costos hospitalarios, ¿sí? Rara vez un accidente de tránsito se levanta y se va a la casa, digamos. Ese sería un accidente que tiene una lesión que no tiene prácticamente costos. En general, lamentablemente, usan muchísimos servicios del sistema de atención de la salud que tienen un alto impacto en los costos. Bueno, muy rápidamente les hablamos de los accidentes de tránsito. Ahora vamos a ver qué sabemos de las caídas, Euge. Bueno, y otra vez, algunos datos así como de interés a nivel mundial. Lo que se sabe es que son la segunda causa mundial de muertes por lesiones no intencionales, ¿no? O sea, vienen después de los accidentes de tránsito, vienen las caídas. Por eso hoy les contamos sobre las lesiones por caídas. Y algo que nos podemos imaginar a priori es que las personas, los adultos mayores, son los que sufren en mayor medida esas caídas que resultan mortales, ¿no? ¿Se acuerdan que les contamos que en general las caídas no son mortales? Bueno, pero
Cuando lo son, los adultos mayores se llevan la peor parte. Por año mueren en el mundo un poco menos de 650.000 personas debido a caídas, ¿sí? Acuérdense cuántos fallecían por accidentes de tránsito. Y otra vez vemos lo mismo que veíamos para los accidentes de tránsito. El 80%, peor todavía, el 80% de esas muertes ocurren otra vez en países con bajos niveles de ingreso o con niveles de ingreso medios. Y si bien, y lo último, que si bien fallecen 646.000 personas al año, se producen un poco menos de 40 millones de caídas que por su intensidad o su gravedad van a requerir atención médica y representan una cantidad muy elevada de años de vida ajustados por discapacidad. Por discapacidad. ¿Escucharon hablar alguna vez de los ABAD, de los AVISA? Años de vida ajustados por discapacidad son los ABAD. Años de vida ajustados por calidad son los QUALY. Tal vez los vieron en algún estudio de AETS. Los vimos en la unidad 2, me parece. Cuando Sí, en la 1. Pero no sé si eran estos específicamente. Eran similares, me parece. No, eran estos. vimos a Sí, lo podemos haber visto como medidas de resultados en salud, ¿sí? Medidas algo más sofisticadas. ¿Se acuerdan que nosotros usualmente medimos lo que tenemos a mano para medir resultados finales en salud del funcionamiento de los sistemas, de los servicios? Va a ser tasa de mortalidad general, sobre todo mortalidad infantil, y esperanza de vida al nacer, que son los indicadores agregados de estatus de salud de la población más simples, más sencillos, pero empiezan a surgir desde hace mucho tiempo indicadores más sofisticados que ajustan de alguna manera los años que viven las personas de acuerdo a cómo lo viven, con qué calidad se viven esos años, ¿no? De ahí sus nombres. Claro. Son indicadores de resultado, lo debemos haber visto cuando hablamos de cobertura universal en salud, ¿no? De tratar de buscar el mejor resultado posible. Con respecto a estos indicadores, como dice Eugenia, el problema que tenemos cuando queremos hacer comparaciones es que no hay disponibilidad de datos. En general, los datos recopilados habitualmente por cualquier región del mundo son tasa de mortalidad infantil antes del año, tasa de mortalidad infantil antes de los 5 años, esperanza de vida al nacer promedio. Pero después tienen otros indicadores que son mejores, digamos, explican mejor los resultados en salud, y estos son unos años de vida ajustados por discapacidad, ¿no? Imagínense, con este dato del grupo etario que les mencionábamos hace unas diapositivas atrás, que el más desfavorecido es el grupo entre 15 y 29 años, imagínense si esa población que tiene un accidente tiene discapacidad de por vida. Cuando yo quiero ajustarle la vida por discapacidad, años de vida ajustados por discapacidad, tal vez un chico de 20 años que perdió las piernas, por ejemplo, va a vivir hasta los 75, tal vez su esperanza de vida al nacer no se reduce, pero le tenemos que ajustar que vivió con discapacidad 50 años de su vida, ¿sí? Esa es una de las utilidades de este tipo de análisis. Bueno, seguimos. Bien. Bueno, como les decía Eugenia, estas caídas suelen vincularse con el envejecimiento. Seguramente ustedes tendrán en su familia algún adulto mayor que se cayó, que se quebró la cadera, aunque algunos expertos dicen que primero se quiebran la cadera y después se caen. Uno cree que habitualmente se caen y se quiebran, y otros creen que es un problema óseo en realidad, que primero se la quebraron y que por eso tuvieron la caída. Pero bueno, el 30% de los adultos mayores calculan en forma independiente que se cae una vez al año. Y si no tiene si no fallece la persona, es muy probable que queden con algún tipo de discapacidad que le implique limitaciones para vivir de manera independiente, ¿sí? Y que a su vez requiera de que
de cuidadores, de costos que impliquen el cuidado de esa persona. Tal vez ustedes tienen algún familiar que tuvo alguna caída o por algún tipo de deterioro motriz, necesita ser acompañado tal vez las 24 horas. Y eso genera un costo enorme de cuidadores que tienen que acompañar a esta persona para su funcionalidad mínima, ¿sí? De poder higienizarse, de ir al baño, de alimentarse. Bueno, como vimos con accidentes de tránsito, en general uno piensa que los costos más elevados los tienen los servicios de salud. Lo primero que uno piensa, ¿cuál es el costo de una caída en un adulto mayor? Y que hay que operarlo, que hay que poner la prótesis de cadera y que después hay que llevarle a un kinesiólogo que le haga la rehabilitación. Ok. Y todo lo demás, porque mientras tanto, alguien lo tiene que cuidar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. ¿Sí? Entonces esa carga económica no se circunscribe solamente a los costos del sistema de salud. Esto es lo que les mencionaba recién. Aparecen pérdidas de salarios o tareas domésticas para los lesionados. Los cuidadores informales que están marcados con verde son estos cuidadores que no surgen de un mercado formal, que uno no llama a un servicio de enfermería para que venga a las 24 horas a cuidar a la abuela, sino que es la nieta que va 4 horas a la tarde, la mamá o la hija que va a la mañana, el otro hijo que cuida se queda a dormir a la noche. Esos cuidadores les llamamos informales porque muchas veces no tienen un vínculo contractual y no se les paga, pero uno tiene que estimar la carga económica porque a nivel social disminuye un costo, digamos, sea por pérdida de tiempo de ocio de la familia, por ejemplo. Tal vez alguno de ustedes tuvo que resignar, no sé, ir al gimnasio a la tarde porque va a cuidar a la abuela, o no puede salir el sábado al club, salía cuando se podía, porque va a dormir con la abuela. Son costos que a veces no se tienen en cuenta, sin embargo nosotros los economistas de la salud sí los tenemos. Claro, Y después sí. sobre todo yo digo, para que quede bien claro el concepto, los cuidadores informales se caracterizan porque no existe retribución económica, ¿sí? Eso es lo que lo diferencia de cualquier otro cuidador, ¿sí? De enfermeros, acompañantes terapéuticos, que yo contrato establezco una relación contractual, que puede ser formal o informal, pero de alguna manera le pago, ¿sí? En los cuidadores informales no hay retribución económica, por eso usualmente suelen ser personas del vínculo más cercano al paciente, en este caso, como son los familiares o los vecinos o los amigos, ¿sí? Eso es lo que caracteriza a los cuidadores informales. Bien, eso era vinculado con las lesiones asociadas a las caídas. El grupo etario cambia bastante. ¿Se acuerdan que en accidentes de tránsito eran principalmente los jóvenes, 15-29? Los que causan las caídas o los que sufren una caída en general es el grupo etario mayor de 65 años. Nos cambia a quién afecta en mayor medida, ¿sí? Y ahora vamos a ver los accidentes laborales. ¿A quién le recaerá en mayor medida este tipo de lesiones? A la población económicamente activa. Perfecto, Marian, perfecto. Me aparece Marian, pero no sé si sos Marianela. Marianela, pasa que me están dando mal, entonces tengo cerrada, pero estoy escuchando. Ah, perfecto, Marianela. Exacto. Fíjense la importancia de considerar esto, ¿no? Porque si uno quiere implementar políticas, tiene que hacerlas para diferentes tipos de población, ¿sí? Si uno quiere revertir las lesiones por caídas, tiene que apuntar, no sé, a políticas vía PAMI, vía médicos, ¿cómo se llaman los médicos de cabecera? O sea, hay que apuntar a un grupo poblacional con una estrategia. Si uno quiere evitar los accidentes de tránsito o los costos asociados a los accidentes de tránsito, tendría que implementar políticas en mayor medida en la gente joven, ¿sí? Y si uno quiere evitar los accidentes laborales, tiene que trabajar con las empresas y con la población en un rango etario que tiene que ver con la edad laboral. Sí, y de alguna manera también los accidentes laborales, cuando el acontecimiento es en el traslado, en la ida o la vuelta al trabajo, a veces coinciden con accidentes de tránsito, ¿no? Porque en general la causa es un accidente en la vía pública. Entonces ahí es como que se tocan los dos problemas de alguna manera.
Y sobre los accidentes laborales, lo que tenemos para contarles, muy, pero muy brevemente, es que gran parte de todos los accidentes que se producen diariamente, estas lesiones no intencionales, se producen justamente en el trabajo, porque es donde las personas pasamos en edad laboralmente activa, pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿no? Del día. ¿Sí? En un contexto general, ¿no? Normal, no de pandemia. Y cada año, a nivel mundial, se producen millones de accidentes laborales que generan desde lesiones moderadas a graves hasta, en algunos casos, la muerte. Bueno, ahí tiene más o menos el número, 270.000 millones de accidentes al año en el mundo, ¿no? Y acá les dejamos un dato de la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, que es como la OMS para salud, bueno, la OIT es para el mundo del trabajo, y que dice que, o se estima que, cada día fallecen a causa de un accidente laboral aproximadamente 6.300 personas. Otra vez, lo que pusimos en el párrafo de abajo, otra vez pasa lo mismo que pasaba con los accidentes de tránsito y con las lesiones debido a las caídas. Hay diferencias entre regiones según el nivel de desarrollo o el nivel de ingresos que tienen. Las tasas de mortalidad por accidentes laborales son hasta 4 veces más altas en los países con menor grado de desarrollo, ¿sí? En los países que no están fuertemente industrializados. Eso tiene que ver otra vez con las cuestiones que mencionábamos hoy, ¿no? En accidentes de tránsito, la falta de políticas de prevención. Hoy hablábamos de inversión en rutas y acá tal vez inversión en controles laborales, ¿sí? Estos controles de seguridad e higiene son generalmente realizados desde los niveles de gobierno, con lo cual tienen que tener recursos humanos afectados para el control de las condiciones laborales de los trabajadores. En Argentina, un sector muy postergado, con condiciones laborales muy, muy deficitarias, son los que están en las áreas rurales, ¿sí? Porque también implica un costo muy alto ir a controlar las condiciones laborales de los trabajadores rurales. Pero bueno, las variables que entran en juego son las mismas: inversión en políticas de prevención, educación. Eso también tiene un gran impacto en las condiciones laborales. Yo vuelvo a retomar el tema de los agroquímicos, porque todas las medidas de prevención muchas veces tienen que ver con la educación del trabajador. Tal vez le dan los elementos para usar cuando tiene que manipular algún tipo de agente contaminante, como es el uso de los agroquímicos, de los agrotóxicos, pero tal vez no tiene noción o conciencia o educación de los riesgos que corre si no usa los guantes o el barbijo. Una consulta. Sí. Cuando hablábamos hoy de los costos, por ejemplo, del motociclista, ¿no es cierto? Que hablábamos de la clase baja, bueno, por ahí está en ciertas medidas relacionadas con los trabajos informales. En este caso, hablamos de accidentes laborales, o sea, que damos por sentado que hay una aseguradora de riesgo de trabajo que va a solventar de forma económica esos gastos, o cierta parte de esos gastos. En cuanto a las consecuencias, por ejemplo, de los agroquímicos, ¿quién responde? Bueno, en realidad, chicos, si nosotros nos imaginamos que están las ART atrás de todo esto, pero están si el trabajador es formal. Por eso se vincula mucho con la unidad 3 también, porque uno se imagina que va a estar sujeto a las condiciones de seguridad e higiene que están impuestas por el rubro, el sector de la economía donde trabaje, pero después lo que nos encontramos es que si el trabajador está en condiciones informales, que nadie lo controla, es inexistente esa persona. Y la ruralidad, los trabajadores rurales son los que tienen el mayor peso de la informalidad. Antes eran los servicios domésticos y los trabajadores rurales, y hubo toda una campaña hace varios años atrás de poner en blanco, le llamaban, o en regla, a los servicios domésticos. Entonces hubo toda una campaña fuerte donde una gran parte pasó al sector formal.
con una baja carga de aportes patronales. Hoy no es caro poner en condiciones, digamos, en regla a un trabajador de un servicio doméstico, pero en el caso de los trabajadores rurales no hubo una política de poner en condiciones. Entonces, son personas inexistentes para el sistema. Imagínense, no sé, en Villarino, que hay mucho trabajo rural vinculado con la cebolla. Si la Autoridad de Seguridad y Higiene quisiera ir a los campos a controlar a los trabajadores, si solo se rige por los trabajadores que están declarados, tal vez visita 100 trabajadores y hay 1000. Entonces, es muy crítica la situación de estos trabajadores, porque no hay una RT, o sea, el trabajador se enferma, tiene que atenderse en algún sector público, queda sin trabajo, sin salario, con pésimas condiciones laborales. Hay mucho escrito sobre esto, si a alguno le interesa, hay un libro, no sé si escucharon hablar de las madres de Ituzaingó, en el libro Malcomidos, de Barrutia, me parece, Florencia Barrutia, es muy interesante ese libro. Los alumnos de los alumnos de medicina creo que lo leen para tercer año, y uno de los problemas de salud que habla de mal comido, mal alimentados, tiene que ver con la producción y el uso de agrotóxicos, y habla de las madres de Ituzaingó, que es un lugar, creo que en Entre Ríos está Ituzaingó, o en Entre Ríos, no me acuerdo, o Santa Fe, que empezaron a encontrar, las madres se empezaron a preocupar porque había muchísimos niños muriendo por cáncer, mucho más de la media, digamos. Y empezaron a investigar, y el uso, las avionetas que fumigaban los campos, pasaban directamente por arriba de Ituzaingó, o sea, no respetaban las distancias a donde había que fumigar. Entonces, recién después de muchísimas muertes y de estas madres de Ituzaingó que se convocaron, empezaron a trabajar sobre delimitar la zona donde había que fumigar. Pasaban fumigando los campos y por arriba de las casas. Pero bueno, esos trabajadores en general no tienen la formación y no tienen el control del Estado para revertir este tipo de problemas. Y los costos de ese problema laboral, en ese caso, son altísimos, ¿sí? Se derivan hasta los hijos, hasta tal vez los nietos. Bien, volvemos a compartir. ¿Dónde está? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Yo tengo una duda. Sí. En el caso, por ejemplo, de que no haya RT y la persona no pueda trabajar durante el tiempo que estuvo imposibilitada, y cuando vuelva ya no tiene lugar que la RT le asegure su puesto de trabajo, ¿esa pérdida de ingresos se calcula en el coste? Bueno, depende quién se proponga hacer el estudio. Es muy interesante, Luz, tu pregunta. En general, esto no se lo pregunta a nadie. Porque, a ver, el empleador que tenía al trabajador en condiciones informales, el día que se enfermó o terminó en el hospital o se murió o quedó mal por cáncer, por el uso de agrotóxicos sin prevención, lo reemplaza por otro. Entonces, para el sistema, para la sociedad, esa persona desaparece y no hay sí habría un responsable que sería el empleador que no lo tenía en condiciones. Pero si esa persona desaparece, no hay RT, la RT no toma conciencia de eso. Entonces, ¿quién estima ese costo? Lo podemos estimar los que hacemos investigación, decir, bueno, estas personas tuvieron una pérdida de productividad laboral de 1 año hasta que se recuperaron de un accidente de tránsito. Mucho tiempo, muchos accidentes se daban en los cadetes, en los que llevan pedidos que van rapidísimo, que van en moto, que le pagan por pedido, entonces están apurados. Y bueno, se trabajó sobre ese grupo hace mucho tiempo en el mercado laboral para que los pongan en blanco, para que tengan una RT, porque ese chico tenía un accidente y no tenía más trabajo, y no existía para nadie eso que vos decís, Lu. Nadie se ponía a pensar, salvo el propio individuo. Entonces depende de la perspectiva desde la cual te plantees el problema. El Estado debería plantearse este problema para tomar medidas. El empleador tal vez se las toma, depende de su grado de altruismo, se va a ocupar o no de su trabajador. Desde la perspectiva del paciente va a tener muchísimos costos, va a tener costos de salud, pérdida de productividad laboral, costos intangibles emocionales, porque tal vez le queda una discapacidad, la angustia, el dolor. Pero ese tipo de análisis se deberían hacer desde una perspectiva social. Por eso las perspectivas son importantes. ¿Se acuerdan que las vimos en el curso de ingreso? ¿Desde dónde miramos todo esto? ¿No? ¿Desde qué perspectiva? Paramos 3 minutos y cortás un poco la grabación, Euge, así no se hace tan larga. Estamos en la mitad más o menos. Paramos 3 minutos y seguimos, chicos.